Bien, vamos a estudiar ahora que hemos estudiado las relaciones de los animales entre ellos, depredación, parasitismo, mutualismo. Vamos a ver la relación que hay entre ellos en cuanto a las ramas, redes o tramas tróficas y cómo se relacionan en cuanto a su alimentación. Bien, esto es una redes o tramas tróficas. Este tema probablemente lo han visto el año pasado en sexto grado, ¿no? Bien, las redes o tramas tróficas están formadas por seres vivos que se clasifican en dos grupos muy importantes. El primer grupo se llama autótrofos o conocido como productores. Yo no sé si esta palabra autótrofos la usaron el año pasado, pero decir autótrofos y productores es lo mismo. Y el otro grupo, el otro gran grupo, es el de los heterótrofos, que se llaman consumidores también. No sé si esta palabra heterótrofos es nueva para ustedes, pero la vamos a usar, Autótrofos y heterótrofos. Autótrofos o productores, heterótrofos o consumidores. Vamos a ver quiénes son los organismos autótrofos. A ver, esta definición es muy importante. Los autótrofos son los organismos que producen sus propios alimentos. Al producir sus propios alimentos se los conocen como productores. ¿Cómo producen sus propios alimentos? A través de la fotosíntesis, que ustedes seguro que el año pasado han visto, o en quinto también. Bien, ¿quiénes son los organismos autótrofos o productores? A nivel terrestre tenemos las hierbas, plantas, árboles. Ellos a través de la luz solar, a través del proceso de fotosíntesis, producen su propio alimento y el oxígeno que respiramos. Esto a nivel terrestre, corteza terrestre, pero a nivel acuático, en ríos, mares, lagos o lagunas, los autótrofos son plantas microscópicas que no se ven a simple vista. Tienen el nombre de fitoplancton. Ellos son los productores del sistema acuático. Los dos sistemas producen oxígeno, el oxígeno del planeta Tierra, gracias al cual se desarrolló la vida tal como la conocemos. Pero el 80% de ese oxígeno que respiran todos los seres vivos provienen del fitoplancton, no de los árboles, no del Amazonas, como se dice, sino en realidad el oxígeno proviene del medio de las plantas microscópicas acuáticas, llamadas fitoplancton. Esto tiene que estar muy, muy firme las definiciones. Vamos a los organismos heterótrofos o consumidores. Los heterótrofos son los organismos que se alimentan de otros seres vivos. Ellos no producen su alimento. Por eso se los conocen como consumidores. Por ejemplo, nosotros, el ser humano, es consumidor, no es productor de alimentos. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de organismos heterótrofos. Acá tenemos un autótrofo o productor, que es una planta, que es comida por, vamos a indicar una flecha hacia arriba, quien come a la planta, la langosta, por ejemplo. Entonces decimos, esto es un autótrofo productor. La langosta es un consumidor primario, porque es una cadena, ¿no?, de consumidor. A su vez, la langosta es consumida por otros, por pájaros, por ejemplo. Entonces, el que come a las plantas, a los productores, se llaman consumidor primario o heterótrofo primario, esta palabra es nueva, y como come una planta o un productor, se llama herbívoro. Esto a nivel terrestre. A nivel acuático, recuerden que tienen el fitoplancton. El fitoplancton son plantas acuáticas microscópicas. ¿Ven? Esto no lo vemos con los ojos. Entonces, esto es el autótrofo productor, que es comido por el zooplancton, que son organismos herbívoros, también microscópicos, que no se ven a simple vista.
pero es muy abundante en el sistema acuático. Entonces, el zooplancton es consumidor primario, heterótrofo primario porque ingiere el fitoplancton o el autótrofo y también se conoce como herbívoro. Muy bien, acá tenemos una cadena, dos cadenas, una a nivel terrestre y otra a nivel acuático, para empezar a diferenciar los nombres. Bien, las cadenas siempre empiezan por un productor, una planta. Esto es un autótrofo productor. La flechita hacia arriba indica quién come. La planta es comida por un herbívoro, llamado consumidor primario, o la palabrita nueva, heterótrofo primario. Ven que es una langosta. A su vez, la langosta es comida por una rata, por ejemplo, en este caso. Se llama carnívoro porque no está comiendo un autótrofo. Se llama consumidor secundario o heterótrofo secundario, que es la palabra nuevita que tienen que aprender. ¿Quién come a un consumidor secundario? Un consumidor terciario, que también es carnívoro o heterótrofo terciario. ¿Quién come a un consumidor terciario? El consumidor cuaternario o heterótrofo cuaternario. Y así sigue la cadena. Acá la vamos a parar aquí. A nivel acuático tenemos el fitoplancton, que es el productor o autótrofo, que es comido por el zooplancton, que son los herbívoros o consumidores o heterótrofos primarios. El zooplancton es comido por otros animales y así sigue la cadena. ¿Bien? Bueno, esto hay que diferenciarlo. Esta es una trama o red trófica que está formada por la combinación de hilitos o cadenas tróficas. Las cadenas empiezan con el productor y terminan, siguen la línea, siguen las flechitas hasta el último heterótrofo o consumidor. Entonces, la combinación de las cadenas o de los hilitos da una trama, como si fuera una tela. Bien, la primera pregunta que te voy a hacer es ¿cuántas cadenas tróficas observan en esta trama trófica? Vamos a empezar. Acá tenemos una. Vamos a la segunda, ven, la segunda es esta. La tercera es esta, empezamos siempre con el productor. Seguimos, sin levantar el lápiz. Sin levantar el lápiz hasta el último consumidor. Esta es la tercera cadena. Y la última cadena es esta, sin levantar el lápiz hasta el último consumidor. ¿Cuántas hay? 4. Esta es la pregunta primera que voy a hacer. Les doy una trama, o ustedes la van a dibujar. En una segunda etapa van a dibujar las tramas y les pregunto cuántas cadenas hay. Vamos a sacar entonces las cadenas y vamos a mirar a ver cuáles son los seres vivos que forman esta trama. El ichu es el autótrofo productor, porque es una planta que realiza la fotosíntesis, produce su propio alimento. ¿Quiénes comen al ichu? La vicuña y la vizcacha. ¿Qué son estas? Consumidores primarios, heterótrofos primarios. La vicuña es primaria y es herbívora porque come al ichu. Si yo sigo por esta cadena, el zorro come a la vicuña. ¿Qué es el zorro? Un heterótrofo o consumidor secundario. Ya el zorro es carnívoro. ¿Quién come al zorro? El cóndor, que es un heterótrofo o consumidor terciario. Vamos a esta cadena de acá del medio. Entonces tenemos el autótrofo, el heterótrofo primario. ¿Quién come a la vicuña en este caso? El puma, que es secundario. ¿Quién come al puma? El cóndor, que es terciario. Vamos a esta cadena. Autótrofo. La vizcacha, que es primario porque come el autótrofo. Herbívoro. ¿Quién come a la vizcacha? El secundario. El secundario lo come el cóndor, que es terciario. Vamos a esta cadena de acá, la última.
Entonces tenemos el autótrofo, el primario, quien come la vizcacha, el secundario, que es la culebra, y la culebra es comida por el cóndor, que es terciario. Una vez que tienen identificados todos estos nombres, vamos a contestar las preguntas de la profesora, que puede ser: nombrar a los consumidores primarios de esta trama, nombrar los secundarios, nombrar a los terciarios y si hay cuaternarios. Bueno, ¿cuáles son los consumidores primarios? Los que comen los productores, o sea, la vicuña y acá la vizcacha. Contestan vicuña y vizcacha. ¿Cuáles son los secundarios? Los secundarios son los que comen a los primarios. En este caso sería el zorro, el puma y la culebra, que comen a los primarios. ¿Quién es el consumidor terciario? El que come al secundario, que en este caso hay uno solo, que es el cóndor. En esta trama no hay consumidores cuaternarios. Seguimos. ¿Qué sucede? Otra pregunta que te puedo hacer es: ¿qué sucede con esta trama si desaparece el ichu? El ichu es el productor. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa si desaparece porque agregué un agrotóxico, veneno, por un incendio o una sequía prolongada? Desaparece el ichu. Todos estos animales se tienen que ir o algunos van a morir de hambre. Por lo tanto, contestamos que desaparece el ecosistema. ¿Vieron qué importante que son los productores o los autótrofos? Sostienen al sistema. Otra pregunta es: ¿cuáles animales son competidores entre sí? Recuerden que competidores pueden competir por el territorio, por la pareja o por los alimentos. En este caso, la vicuña, compiten por la vicuña el zorro y el puma, y por la vizcacha compite el puma y la culebra. Entonces pongan: el zorro y el puma son competidores entre sí, y el puma y la culebra. Otra pregunta es: ¿qué pasa si la vicuña desaparece? Fíjate que la vicuña está en dos cadenas, en esta y en esta cadena con el puma. Sí, acá el zorro, según esta trama, no inventen, hay que respetar la trama que les doy yo. Según esta trama, el zorro come a la vicuña, nada más. Y el puma come a la vicuña, pero también come a la vizcacha. Quiere decir que si desaparece la vicuña, el que se va a ver afectado va a ser el zorro, porque es lo único que come. Bien, de acuerdo a esta trama. El puma tiene una segunda opción, que es la vizcacha. Por lo tanto, el zorro va a morir de hambre o se tiene que ir a otro lugar, tiene que ir a otro territorio. Entonces, ¿qué pasa si la vicuña desaparece? Contesto: el zorro corre riesgo, falta una S, de extinción. O muere o se va a otro territorio en busca de alimentos. Otra pregunta es: ¿cuál es el depredador del puma? A ver, ¿cuál es el depredador del puma? El puma es la presa del cóndor. Entonces responden cóndor. Bueno, vamos a ver esta trama, que es un poquito más complicada, pero bueno, vamos a ver si podemos entenderla. Bien, la primera pregunta es: ¿cuántas cadenas o hilitos observan en esta trama? Empezamos siempre por el productor, sin levantar el lápiz hasta el último consumidor. Bien, acá tenemos una. Acá que tenemos 2. ¿Ven? 2. Las voy a sacar estas líneas. Acá tenemos otra vez, miren. 3. El rinoceronte comparte 2 cadenas. Bien, 3. Bien, acá ya está listo. Vamos a esta. Miren esta cadena. 4. Ahora esta cadena. Empezamos por el productor sin levantar el lápiz hasta el último consumidor. 4, 5. Vamos acá. Fíjense que es hasta acá. 6.
sin levantar el lápiz hasta el último de la cadena, 7. Ahora viene el 8 y falta 1, ¿ven? Que acá falta este autótrofo, 8, 9, ¿no? Faltaría esa. Bueno, en total son 9 cadenas. Bien, esta es bastante difícil, ¿sí? Bien. Bueno, ahora vamos a analizar esta trama trófica. La primera pregunta que hacemos es ¿cuántas cadenas hay? Empezamos sin levantar el lápiz desde el autótrofo hasta el último consumidor, sin levantar el lápiz. Empezamos. Despacito, vamos a empezar de este lado. Fíjense acá, 1. Acá, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 y 10 cadenas. Esta es bastante difícil. Ven, acá hay un problemilla, acá hay, ¿sí? 10 cadenas. Yo puse 8, pero son 10. Son 10 cadenas. Recién ahora me doy cuenta. Es tan difícil, pero no lo veo tan difícil, chicos, no se preocupen. Vamos a identificar autótrofo. Miren acá, empezamos por acá. Primario, la mariposa es primaria. Esta es primaria, esta larva parece, o este gusano, porque come a un autótrofo. Este es primario, ¿ves? Porque come a un autótrofo. Y esta ardillita es también primario. Son todos herbívoros. Vamos a los secundarios, que comen a los primarios. Este, por ejemplo, es secundario. Este es secundario. Perdón. Este es secundario en esta cadena. Esta es primaria. Este zorro es secundario. Y este secundario porque en esta cadena es secundario el águila, ¿ves? Come al primario, ¿ven que está indicado? Terciario tenemos 1, 2 y 3, el águila. Y fíjate que este también es terciario. Fíjate acá, 1, 2 y 3. O sea que la serpiente es terciario y secundario al mismo tiempo. Depende de qué cadena estamos hablando. Ojo con esto que puede darse también, ¿no? Y cuaternario es el águila. A ver, ¿dónde es cuaternario? 1, 2, 3 y 4. O sea que el águila es terciario y cuaternario. Y la serpiente es terciaria y secundaria. Depende de la cadena en que esté. Bueno, bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacer los ejercicios que les voy a presentar. Por ejemplo, en este caso, nombrar los heterótrofos primarios, que era la mariposa, el gusano o la larva, este pájaro y la ardilla. Los secundarios, ¿cuáles son? La rana, que come a estos dos, la serpiente, el pájaro es secundario en esta rama, el zorro es secundario en esta rama y el águila es secundario en esta rama. ¿Cuáles son terciarios? Habíamos dicho el águila, 1, 2 y 3. La víbora, 1, 2, 2 y 3. Y el zorro sería 1,
2 y 3. Cuaternarios que habíamos dicho, el águila en esta rama, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4 también. Bueno, bien, ahora vamos a hacer los ejercicios.